Hola, ¿qué tal? Yo soy el Figurín Morales Serrano de la Universidad Politécnica de Pachuca en la carrera de Ingeniería Biomédica. En este video te explicaré lo que es una investigación sobre la transformada de Fourier y sus aplicaciones en la biomédica. Y bien, comenzamos. Antes que nada, te voy a hacer una breve introducción sobre la historia y algo de lo que es la transformada de Fourier. Como vemos aquí en el título, hablemos de historia. Y bien, tenemos que la transformada de Fourier, denominada así por Joseph Fourier, es una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo o espacial y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y la ingeniería. Esto es reversible, siendo capaz de transformarse en cualquiera de los dominios al otro. El propio término que se refiere tanto a la operación de la transformación como a la función que produce son unas cuantas características de lo que es la transformada de Fourier, así como el propósito de dicha transformada. Bueno, pues aquí una forma de entenderlo. Aquí tenemos que en el caso de una función periódica en el tiempo, como por ejemplo un sonido musical continuo pero no necesariamente sinusoidal, la transformada de Fourier se puede simplificar para el cálculo de un conjunto discreto de amplitudes complejas, llamado coeficientes de la serie de Fourier. Ellos representan un espectro de la frecuencia de la señal del dominio tiempo original. Y bien, aquí te presentaré lo que son algunas aplicaciones en la biomédica. Primeramente tenemos que la transformada de Fourier se utiliza para pasar una señal al dominio de frecuencia, así para poder obtener información que no es evidente en el dominio temporal, como por ejemplo, es más fácil saber sobre qué ancho de banda se concentra la energía de una señal analizándola en el dominio de la frecuencia. También tenemos que la transformada sirve de igual manera para resolver ecuaciones diferenciales con mayor facilidad y, como por consiguiente, se usa para el diseño de controladores clásicos de sistemas retroalimentados. Si conocemos la densidad espectral de un sistema y la entrada, podemos conocer la densidad espectral de la salida. Esto es muy útil para el diseño de lo que son los filtros de radiotransistores. Posteriormente te voy a presentar lo que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una aplicación que hace corresponder a una función f con otra función g, definida de la manera siguiente como la podemos apreciar aquí. Es 1 sobre raíz de 2pi por la integral con límites de más infinito y menos infinito con f de x de e a la menos i por e de x de d de x. Aquí te voy a presentar una fórmula alternativa en donde f es L a la 1, es decir, f tiene que ser una función integrable en el sentido de la integral de Lebesgue. El factor que acompaña la integral de definición facilita el enunciado de algunos teoremas referentes a la transformada de Fourier. Aunque esta forma de normalizar la transformada de Fourier es la más comúnmente adoptada, no es universal. En la práctica, las variables x y y pueden estar usadas a dimensiones como el tiempo, segundos y frecuencia, hercios y respectivamente si se utiliza esta fórmula que ya como lo mencionamos es alternativa y podemos ver diferentes características entre lo que es la más evidente, como veremos en la anterior, es la raíz que abarca únicamente el 2pi en la primera fórmula y en la alternativa abarca la raíz toda nuestra división, que es beta sobre 2pi. Y los elementos posteriores no cambian de manera significativa. Y bien, de igual manera en ese trabajo se consideró lo importante de una lectura referida a los precedentes de la transformada de Fourier. Y aquí tenemos dos títulos de los párrafos que en mi opinión personal fueron los más relevantes y con más características específicas de lo que es la transformada de Fourier y con un contexto no muy difícil de entender. Primeramente tenemos que es el título que nos dice solo un programa más, donde nos habla algunas predecisiones que tuvo el programa y en donde se utilizó de igual manera en donde se utilizaba considerándose únicamente un programa como comúnmente se conoce para resolver cierto tipo de problemas matemáticos, aunque esto fue un precursor para que se conociera como hoy en día es. Y de igual manera tenemos como en el segundo párrafo que es yo lo vi antes, que como en muchas aplicaciones
y muchos nos hemos encontrado que hay personas que lo descubren antes o después, y esto fue lo que se consideró aquí mediante publicaciones en algunas revistas y algunos artículos en donde personas indicaban el haber constituido la transformada de Fourier antes de lo que se había descrito. Y bien, esto fue lo más relevante encontrado en la lectura, agradeciendo la atención prestada. Hasta la próxima.